damos una vez más la bienvenida a esta serie de nuestro devocional en casa. Y bueno, quiero compartir contigo hoy un tema muy importante que vamos a estar iniciando, y vamos a estar dando inicio el día de hoy a una serie titulada Las Bienaventuranzas, ya que van a ser varios temas que vamos a estar viendo a partir de este. Hoy solamente vamos a ver la primera bienaventuranza y vamos a estar viendo esta lectura que es muy importante para que nosotros analicemos cada una de estas bienaventuranzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a estar escudriñando en la palabra cómo cada una de ellas son muy importantes para nosotros. Podríamos decir que son mandamientos que nos dejó Jesús. Y bueno, vamos a estar viendo esta serie y el día de hoy nuestro tema va a ser titulado en nuestra primera bienaventuranza, que es Bienaventurados los pobres en espíritu. Ese va a ser nuestro primer tema, y vamos a ir a la primera lectura que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, verso del 1 al 3. Ahí vamos a estar llevando nuestra primera lectura, y dice de la siguiente manera: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué hermosa palabra, amén. Y vas a ver cómo vamos a estar viendo un poquito a detalle cada una de estas bienaventuranzas que van a ser muy importantes para nosotros. Y bueno, quiero iniciar comparando esta primera bienaventuranza que le va a hablar a los pobres en espíritu con Moisés allá en el libro de Éxodo. Por ahí en el capítulo 20 Dios llama a Moisés. Para los lectores conocen todos esos temas, y ahí en el capítulo 20 de Éxodo Dios llama a Moisés allá al monte, y Moisés sube, y fíjate qué hermoso, porque ese día Dios le da las tablas de la ley a Moisés, unas tablas muy importantes donde estaba escrito los mandamientos de Dios para su pueblo Israel. Eran las leyes a través de las cuales Israel se iba a regir, o a través de las cuales Israel iba a ser gobernado. Entonces era muy importante todas aquellas palabras que estaban escritas en aquellas tablas que Dios le dio a Moisés. Y bueno, vamos a ver cómo eso solamente podríamos decir que era una sombra de lo que habría de venir, o un símbolo de lo que un día iba a llegar a nosotros. Recordemos que las tablas de Moisés eran los mandamientos de Dios, y a través de ellos, como ya te mencionaba, bueno, Israel debía de comportarse, o debía de seguir cada uno de esos preciosos mandamientos, que déjame aclararte algo: cada mandamiento y cada ley escrita en esas tablas que se le dieron a Moisés nunca eran para perjudicar al pueblo, no eran para que el pueblo se sintiera obligado o se sintiera pues de alguna manera que lo tenía que hacer, sino que en cada ley nosotros podemos ver el amor de Dios, porque siempre esas leyes eran para beneficio de su prójimo, para beneficio de ellos mismos. Entonces no podríamos decir que era algo para que el pueblo se sintiera mal. Era para vivir de acuerdo a esos mandamientos, pero había una palabra que se iba a cumplir a través de esas leyes. Como ya te decía, eso era solo sombra de lo que un día iba a llegar hasta nosotros. La ley que se le dio a Israel en aquel tiempo, hoy nosotros la vamos a estar viendo aquí en Mateo, podríamos decir, para nosotros la iglesia, pero ahora a través de las bienaventuranzas que nos trajo Jesús. Fíjate que esa palabra se iba a cumplir en nosotros, aunque en aquella ocasión a Israel se le dieron a través de una tablas donde se escribió, mira que iba a llegar un día en el que por labios o por boca del mismo Dios nosotros íbamos a aprender la ley de Dios, nosotros íbamos a aprender los mandamientos de Dios, y esto era algo muy hermoso que se tenía que cumplir. Uno de los profetas grandes del Antiguo Testamento ya lo había dicho ahí en su libro, en el libro de Isaías capítulo 54, y en el verso 13, Isaías nos lo dice de la siguiente manera: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. O sea, aquí va a llegar un día, fíjate bien, en el que nosotros íbamos a ser enseñados por el mismo Dios. Iban a ser unas palabras que iban a quedar plantadas en la mente y en el corazón de cada persona que abriera su corazón podríamos decir, a la voz de Dios,
que iba a ser ahora una voz directa, porque la Biblia nos dice en Hebreos que hoy Dios nos ha hablado a través del Hijo, ya no ha usado intermediarios. Hoy estamos siendo enseñados por el Hijo, que es Jesucristo. Y esto es algo muy bonito. Esta palabra nos la confirmó Jesús. Y yo solo te lo estoy diciendo para que veas que cada bienaventuranza que vamos a estar viendo no son porque alguien un día se las inventó, sino que son palabras del mismo Jesús, del mismo Dios, y que vienen con un beneficio grande para cada uno de nosotros. Y Jesús nos lo recordó en San Juan capítulo 6, verso 45. Mira lo que nos dice Jesús: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Qué bonito, ¿verdad? Que dice, así como oyeron al Padre allá en aquella ocasión, a través de Moisés, bueno, ahora nos toca a nosotros escuchar la enseñanza a través del Hijo. Qué hermoso, ¿verdad? Poder ser enseñados por el mismo Dios. Cada recomendación que Él nos va a hacer a través de esas bienaventuranzas. Dice que Jesús vino a cumplir esta palabra. Podríamos decir que Moisés la trajo a través de las leyes escritas a Israel, pero Jesús vino y de su boca fueron escritas estas bienaventuranzas para el nuevo pueblo. ¿Cuál es ese nuevo pueblo? Bueno, nosotros, la iglesia de Jesucristo. Para todo aquel que ya está en Cristo, esta palabra es para cada uno de nosotros. Es a través de la cual hoy el nuevo pueblo, la iglesia, se debe de regir o debe de ser gobernada. Podríamos decir que en ellas vamos a encontrar, fíjate bien qué importante esto. Dice que en cada una de ellas vamos a encontrar o encontramos la disciplina, fíjate bien, necesaria para la vida de cada creyente. Qué bonito, ¿verdad? Porque ¿a quién no le gusta algo que está ordenado? Algo que decimos, ya entró la disciplina, ya entró el orden, ahora todo está bonito, todo está en su lugar. A todos nos gustan esos lugares bellos, bien adornados y bien ordenados. Así es que podríamos decir que las bienaventuranzas son aquellas que vienen también a meter un orden en nuestra vida. Qué bonito, ¿verdad? Y qué importante. Así es que vamos a analizar la primer bienaventuranza, que como ya leíamos dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Pero miren que yo esta palabra te la quiero leer en una traducción diferente, para que tú puedas entender este verso un poquito mejor. Porque este verso en la traducción del Nuevo Mundo nos dice: felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual. Mira qué bonito. Allá dice bienaventurados los pobres en espíritu, pero aquí esta traducción nos dice felices aquellos que tienen conciencia de su necesidad espiritual, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. ¡Wow! Qué bonita explicación, ¿verdad? Que nos diga que felices aquellos que llegan a concientizar o llegan a creer, llegan a poder decir: yo necesito analizar mi vida espiritual. Yo necesito no solo esta vida terrenal que llevo, sino que tengo la gran necesidad de una vida espiritual, y para llevar a cabo esa vida espiritual yo necesito un guía espiritual, yo necesito un ejemplo espiritual. Dice la Biblia que Dios es espíritu, así es que y nos mandó el Espíritu Santo, así es que necesitamos ese guía espiritual para que pueda ordenar nuestra vida espiritual. Pero primero necesito reconocer que dice aquí, necesito concientizar que tengo una necesidad espiritual. Y vamos a entender un poquito más. Esto significa, dice, reconocer la necesidad de Dios en nuestra vida. Esto significa que yo necesito aplicar las leyes de Dios o los mandamientos de Dios, traerlos para que gobiernen mi vida. Fíjate qué importante, porque a veces nos regimos por lo que aprendimos de nuestros padres, por lo que heredamos de nuestros abuelos, de lo que traemos de nuestros ancestros, pero hoy Dios, que nos trae a una nueva manera de vivir, dice: ok, yo hoy te voy a enseñar a que tú aprendas a regirte por mis mandamientos. Y esto es algo muy importante.
¿Por qué deberíamos ser humildes si nos está hablando de un espíritu humilde? ¿Por qué Dios nos recomienda que tú y yo seamos esos seres humildes, que reconozcamos esa necesidad en nuestra vida? Bueno, pues dice aquí que a veces creemos que ser humildes es solo agachar nuestra cabeza. Cuando alguien viene en nuestra contra, a veces que nos hieren con palabras, que tenemos un problema con alguien, bueno, a veces catalogan la palabra el ser humilde con que yo solo voy a agachar la cabeza, no voy a contestar nada, no voy a responder nada, me voy a quedar callada, y eso es a veces para muchos la humildad. Pero déjame decirte que esta humildad de la que nos habla Jesús es un poco más profunda, va más allá del quedarse callado, va más allá del aparentar ser tal vez una persona que no responde. La humildad de la que nos está hablando Jesús es una humildad que esté dispuesta a obedecer los mandamientos de Dios. Es una humildad que reconozca que necesita regirse por las leyes de Dios, que reconozca que en su manera de pensar, en su manera de hacer las cosas no es suficiente, sino que necesita la ley de Dios para tener una vida ordenada. Esta humildad es muy importante, así es que es de la que vamos a estar aquí viendo. Podría ser solamente el quedarnos, dicen algunos, sin voz ni voto. ¿Has escuchado esa frase? Bueno, aquí no tienes voz ni voto, no vas a hablar. Pero no es esa la manera de poder decir yo soy humilde. Es cierto que los cristianos o los creyentes deben de tener una vida disciplinada, una vida en la que deben de aprender cómo contestar, cómo actuar, cómo dirigirse, pero eso no es en sí la humildad. La humildad es reconocer que necesito hacer las cosas como a Dios le agrada. Fíjate bien por qué es tan importante ser humilde. Dios dice en su palabra, y te voy a leer esta cita de Isaías capítulo 57, verso 15. Mira qué importante es que tú y yo seamos de ese corazón humilde para hacer la voluntad de Dios. Porque Él nos dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Fíjate bien lo que dice Dios. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Pero le agrega algo más, dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Por eso al último vamos a ver la recompensa que Dios trae para los que son de un corazón humilde, obedientes a su palabra, obedientes a sus mandamientos, obedientes a su ley. Es en el único corazón, si tú prestas atención en esta cita, que Dios habita. Dios no habita en un corazón orgulloso, ese corazón que cree que es autosuficiente para salir adelante, ese corazón que cree que porque tiene tal vez buena economía, ese corazón que cree que porque tiene buena sabiduría o buenos estudios puede salir adelante. Dios está hablando de un corazón que todo eso lo ha hecho a un lado y ha dicho, ni mi sabiduría, ni mis estudios, ni mi dinero, ni mi posición, nada me ha servido, sino que necesito el consejo de Dios para regir mi vida. Esos corazones son los que está buscando Dios. Y nos dice Proverbios capítulo 22, verso 4, algo muy importante. Dice, riquezas, honra y vida. Fíjate que las tres cosas van juntas. Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. O sea que cuando tú y yo tememos a Dios en nuestro corazón, mira todos los beneficios que vienen a nuestra vida. Entre ellos, cuando la Biblia nos habla de la vida, siempre hace referencia a la vida eterna y no solo a la vida sobre esta tierra. Cuando nos habla de riquezas, no solo nos habla de dinero, nos habla de riquezas espirituales. Cuando nos habla de honra, no solo es la honra que podamos recibir en esta tierra, sino que también la honra que vamos a recibir en el cielo cuando lleguemos por la buena conducta o por el buen testimonio que hayamos logrado tener sobre esta tierra.
Y yo te quiero dar un ejemplo así rápidamente para que tú entiendas mejor la humildad de la que nos está hablando hoy Jesús. Y quiero llevarte ahí a Mateo capítulo 15. Y ahí en el versículo 21 al verso 28 encontramos un ejemplo muy bonito donde encontramos a una mujer que, aunque no se dice su nombre, se le conoce ahí como la fe de la mujer cananea. Y mira, te voy a leer un poquito de esta historia para que tú entiendas un poquito mejor de la humildad de la que nos habla Jesús. Dice el verso 22: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Los cananeos no eran del pueblo de Israel, como nosotros, el pueblo gentil, ¿verdad? Que no pertenecíamos al pueblo de Israel. Esta mujer no era del pueblo de Israel, pero un día ella escuchó que Jesús estaba pasando por ahí. La Biblia no nos registra si ella tenía posesiones, si tenía dinero, no sabemos. Solo vemos en ella una necesidad grande. Y cuando ella ve esta necesidad, tal vez ella había buscado la ayuda por otras partes, pero nadie le había podido ayudar. Así es que dice que esta mujer sale corriendo y empieza a dar voces y empieza a gritar y empieza a decirle a Jesús: Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija. Fíjate nada más, pero todos hubiéramos creído, ¿verdad?, que Jesús hubiera volteado a atender la necesidad de aquella mujer rápidamente. Porque nosotros, cuando clamamos a Dios, nosotros queremos ver ese Dios que me atienda, decimos, a la de ya. Pero mira lo que sucedió en esta historia. Dice el versículo 23: pero Jesús no le respondió palabra. ¿Te has sentido alguna vez ignorado por alguna persona? ¿Te han quedado ganas de volverle a dirigir la palabra? ¿O te molestas cuando alguien te ignora y ya no te quieres acercar con esa persona? Pues mira que Jesús aquí dice que no le hizo caso. Dice: entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Los discípulos le dijeron: Señor, ahí viene esa mujer gritando detrás de nosotros, despídela para que se vaya. Pero Jesús respondió una vez más. Mira lo que dice el verso 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, no la voy a atender. ¡Qué tremendo! Fíjate bien. Qué manera de probar el corazón de aquella mujer. Qué manera de probar la humildad de un corazón. Porque nosotros a veces no resistimos nada. Tú que me escuchas, si alguien no nos brinda la ayuda necesaria en ese momento, aborrecemos la persona. Aborrecemos a aquella persona a la que nosotros le pedimos ayuda. Decimos: no le vuelvo a pedir nada a Dios porque Él no me ha respondido. Y Dios solamente está probando si nosotros somos humildes de corazón. ¿Sí? ¿Cuál va a ser nuestra reacción ante la respuesta de Dios? Si vamos a reaccionar humildemente o si vamos a reaccionar molestos inmediatamente. Mira lo que dice el verso 26. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Podríamos decir: ¡qué ofensa tan grande! Mira ahora lo que le está diciendo. No solo la ignoró, no solo no la quiere atender, mira ahora lo que le está diciendo: que no es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos. Era una ofensa, como hasta el día de hoy lo es, ¿verdad? Pero recuerda, solo se estaba probando el corazón de la humildad de esta mujer. Y dice el verso 28, y yo aquí quiero que tú y yo entendamos algo muy importante. Quiero que tomemos este ejemplo para nosotros, fíjate bien, porque quiero que tú veas la reacción que tuvo esta mujer. ¿Qué fue lo que le contestó a Jesús? Fue y le contestó molesta, enojada, diciéndole: Señor, tú que predicas el amor y la humildad, ¿por qué me estás tratando de esta manera? Pero mira lo que contestó la mujer. Verso 28. Entonces respondió Jesús y dijo, el verso 27 te voy a leer. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Fíjate bien que ella estaba diciendo: sí, Señor, yo no soy digna porque no soy de tu pueblo. Yo no soy de la descendencia de Abraham. Yo no soy del pueblo de Israel. Pero si tú te fijas, aún los perrillos comen cuando las migajas de las mesas de sus amos
caen al piso, ellos se las comen y de ahí ellos se alimentan. Esa fue la respuesta de la mujer. En otras palabras, ella estaba diciendo, tal vez yo no merezco tu misericordia porque no soy de tu pueblo, pero si es posible que me tires aún esas migajitas de misericordia, yo estoy dispuesta a recibirlos. ¡Qué tremendo! Y es ahí donde viene la respuesta para aquellos que son humildes de corazón, para aquellos que reconocen que necesitan a Jesús. Mira qué bonito, porque dice el verso 28. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, fíjate qué expresión, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Yo quiero que tú entiendas entonces por qué dice Jesús. Porque de ellos es el reino de los cielos, de los humildes. Muchos queremos los beneficios del reino de Dios. ¿Sabías que en el reino de Dios los beneficios para nosotros son grandes? Entre ellos incluye que Dios preste su atención para nosotros, que Dios nos escuche y nos atienda. El reino de Dios trae como beneficios la salud, la sanidad, los beneficios espirituales, el tener en nosotros esa comunión con Dios directa en la que tú le hables y Él responda. Muchos quieren esos beneficios, pero no han querido doblegar ese orgullo en su corazón. No han querido cambiar, quitar esa arrogancia de su corazón para que esa comunión esté abierta y directa con el Padre. Y cuando tú y yo nos acerquemos con una necesidad, fíjate bien lo que dice Jesús. Jesús solo dice, désenlo, porque a ella le pertenece el reino de los cielos. En otras palabras está diciendo, a ella le corresponden los beneficios del reino de los cielos, cuando hay en nosotros un corazón humilde. ¿Cuál sería nuestra reacción? Yo quiero que tú te quedes con esta pregunta. ¿Cómo reaccionarías tú ante una situación como esta que pasó esta mujer? Dios, ya vimos, aborrece la soberbia, aborrece el orgullo. A Dios le gusta un corazón sencillo y humilde. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cómo está tu corazón en estos días? ¿Hay en él humildad? ¿Hay en él ese anhelo y deseo por vivir los mandamientos de Dios? ¿O hay todavía el orgullo y la arrogancia? Yo voy a terminar con estas citas que te voy a dar. Santiago capítulo 4, verso 6, mira lo que nos dice. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo está nuestro corazón? Voy a terminar con esta cita de Salmo 138, verso 6. Dice, porque Jehová es excelso. Y fíjate bien, dice, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Cómo está nuestro corazón? La diferencia es grande entre un corazón humilde y un corazón sencillo. Los beneficios para un corazón humilde son grandes, pero también las cosas que vienen sobre un corazón orgulloso son terribles. Así es que no nos conviene. Hay una promesa grande al finalizar para este grupo y dice, los beneficios son que a ellos les pertenecen el reino de los cielos. Tú quieres ser parte de ese beneficio. Yo te invito a que tú vengas a Jesús. Yo te invito a que tú le entregues tu corazón. Yo le invito a que seas tú parte de esa generación, de ese pueblo de Dios, de esa iglesia de Jesucristo, que hoy goza de un espíritu lleno de humildad, de un corazón lleno de humildad. Así es que entrégale tu vida a Jesús. Hoy esta es la primera bienaventuranza que nosotros estamos viendo, pero más adelante vamos a estar viendo las siguientes. Así es que yo te voy a hacer la invitación a que estés al pendiente de cada bienaventuranza que vamos a estar viendo, porque en cada una de ellas nosotros vamos a ir poniéndonos una palomita o una tachita. Vamos a estar viendo si ya estamos bien o tenemos que agregarle algo a nuestra vida. Dios te bendiga a través de este devocional, y si tú quieres seguir escuchando predicaciones y devocionales, bueno, te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.